Ahora iniciamos formalmente con los temas de la electrostática. Recuerden, estática quiere decir que estudiaremos modelos matemáticos que no dependan del tiempo. Y comúnmente esto se asocia a que los cuerpos o los entes físicos que estamos estudiando pues no se mueven, ¿ok? Eso quiere decir estática. Es un principio fundamental en la estática, es lo que se conoce como el principio de Coulomb. Y este describe la interacción electrostática entre dos cargas eléctricas. Entonces, aquí hay dos o tres incluso conceptos fundamentales que tienen que entender, ¿no? Porque de eso se trata toda la discusión que vamos a hacer. El primero es fuerza, es decir, ustedes han trabajado desde sus primeros cursos de física con fuerzas, fuerzas y fuerzas. La física se describe a través de fuerzas, ¿no? Al menos en gran parte de esta. Y es importante entonces que entiendan qué es una fuerza antes de seguir con la fuerza electrostática. Entonces, ese fue un tema, un concepto que trabajamos. Dimos opiniones e ideas sobre cuándo podíamos observar la manifestación de una fuerza y a partir de ello cada uno armaba su propia definición de acuerdo a su razonamiento. ¿Ok? Entonces hay que entender muy bien lo que es una fuerza. El primer caso curioso en las fuerzas electrostáticas es que no requieren de contacto, es decir, son fuerzas a distancia, cosa que en la física clásica pues era algo difícil de interpretar hasta que llegaron los modelos que vamos a ver ahora. Muy bien. Entonces, esta fuerza es a distancia. El segundo término importante que tenemos que entender es el de partícula. Vamos a hablar de partículas cargadas, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la partícula o la partícula elemental, que es el término actual, hace alusión a la idea de Demócrito del átomo, no al concepto químico, sino a la idea básica o fundamental, ¿no? Que es aquella unidad mínima de materia, es decir, una unidad de materia que es completamente indivisible. Muy bien, entonces nosotros hemos trabajado con electrones, que son partículas elementales, en los ejemplos prácticos que hemos visto, o con protones, que no son partículas elementales, porque ya sabemos, o se sabe, que sí se pueden dividir, o al menos existen elementos inferiores o de una estructura menor que la de los protones. Sin embargo, en el estudio del principio de Coulomb, consideramos que las partículas están ubicadas en un punto, o sea que no poseen dimensiones, simplemente ocupan un lugar en el espacio, un punto en el espacio. Entonces ese es el primer concepto fundamental. Como paréntesis, recuerden que hablamos de lo que se conoce como estructura fina de la materia, que alguien puede investigar para el proyecto final, en el cual se establece o se argumenta el por qué, algo que quizá parezca obvio, ¿no? Pero quizá no deberíamos tomarlo con tanta sencillez, pero la estructura fina de la materia explica por qué un electrón o una partícula fundamental no puede ser considerada de forma realista como un punto. O sea, sí tiene una estructura, sí tiene un radio, sí tiene un volumen, ¿ok? Sin embargo, la primera aproximación que estamos haciendo nosotros para entender la teoría electrostática es que todas las partículas que vamos a trabajar son puntos. Si son puntos, las podemos ubicar en el espacio con un vector, ¿ok? Entonces, de ahí la importancia del álgebra vectorial. El tercer término que es muy importante para poder abordar de manera concisa el principio de Coulomb es la carga o carga eléctrica. Recuerden, ya discutimos qué es la carga, qué significa físicamente, cuáles son las implicaciones de que un objeto o una partícula tenga carga o no. Y pues es importante saber, ¿no? Que existen cargas o partículas que poseen una carga y que esta puede ser positiva o negativa. Obviamente hablamos bastante sobre qué son las cargas, hay que tener el concepto muy bien entendido. Aquí vamos a partir de que eso ya lo sabemos, ¿ok? Entonces, ya sabemos qué es una carga, ya sabemos qué son o qué es la fuerza y hablamos del principio de Coulomb, que también es, de hecho, es más famosamente conocido como ley de Coulomb, aunque no es una ley, es un principio. ¿Ok? Entonces, el principio de Coulomb supone la existencia de dos partículas con carga, que están aquí esquematizadas, Q1 y Q2. ¿Ok? Entonces, estas partículas están separadas por una distancia, naturalmente. O sea, imagínense que lo único que existe en el universo son estas dos partículas con carga que están dibujadas aquí. Si eso es verdadero,
Entonces, lo que se ha observado, las observaciones de Coulomb, principalmente, es que entre estas partículas existe una fuerza, sin necesidad de que haya contacto entre ellas. Muy bien. Entonces, para esquematizar ese fenómeno del cual estamos hablando, podemos suponer que una de las cargas o una de las partículas está colocada en el origen de un plano cartesiano y la segunda pues está colocada en alguna otra región. Y que el vector que apunta de la carga colocada en el origen a la carga en cualquier otra posición que etiquete como Q2, pues es un vector de posición que llamamos R. ¿Ok? Entonces, la magnitud del vector R es justamente la distancia de separación entre las dos cargas. Y el principio de Coulomb, recuerden, Coulomb hizo una serie de observaciones, ya hablamos de esas observaciones, a partir de esas observaciones podemos decir qué significa el principio de Coulomb, más allá de cómo se escribe matemáticamente, que eso es mucho más importante, recuerden, y que de hecho va a venir en el parcial, como lo hablamos. Sin embargo, hablando de la parte matemática, ¿no? Que es la que nos permite modelar el fenómeno físico, pues el principio de Coulomb se escribe como está aquí. Es decir, la fuerza, que recuerden, es un vector, es muy importante eso, la fuerza es un vector, entonces tiene magnitud y tiene dirección como propiedades mínimas, es igual a una constante por el producto de las cargas entre la distancia que lo separa al cuadrado. Donde aquí vamos a usar una notación que simplifica las cosas, que es que el vector sin la flechita, digamos, representa la magnitud, ¿ok? Con la magnitud se escribe como está aquí. Nosotros vamos a utilizar esta notación, ¿ok? Cuando hablemos de vectores y magnitudes. Y el asunto importante es que la fuerza que se ejerce entre las cargas tiene dirección radial. Esta R con un gorrito representa eso. Es decir, la fuerza, ya sea atractiva o repulsiva, la dirección que tendrá será aquella de la línea que une las dos cargas posicionadas en el espacio. ¿Ok? Es decir, si las dos cargas están en el eje X, la fuerza estará dirigida en el eje X, ya sea más o menos. ¿Ok? Mismo caso para el eje Y, o si como vemos en el dibujo, hay un ángulo de inclinación, que ya saben cómo calcular, pues la fuerza seguirá justamente la línea que describe el vector de posición. ¿Ok? Eso quiere decir esta R que está aquí, que es un vector unitario. Entonces, esa es la manera de calcular la fuerza debido a dos cargas colocadas en dos puntos del espacio que recuerden, estamos suponiendo que no se están moviendo. O sea, la ecuación es una ecuación estática, ¿ok? El modelo matemático. Naturalmente, hablamos que existen dos tipos de carga, ¿no? La carga positiva y la carga negativa. Ya vimos de dónde surgió la idea de llamarla positiva o negativa, pero siempre podemos decirle tipo 1 o tipo 2, ¿ok? Cuando las dos cargas son del mismo tipo, por el álgebra vectorial, se puede ver en la ecuación, la fuerza es repulsiva. Es decir, una partícula, si lo pensamos así, como si estuviera sujeta a una posición del espacio, pues estaría empujando o repeliendo, ¿no?, a la otra. La estaría aventando. Es una forma de entenderlo. Por supuesto, el término correcto es la fuerza es repulsiva y listo, ¿no? Cuando las cargas en cuestión son de distinto tipo o de distinto signo, entonces la fuerza es atractiva. Es decir, si ahora suponemos que Q2 tiene un signo distinto a Q1 y que de alguna manera Q1 está sujeta en el espacio, entonces del principio de Coulomb podemos entender que Q2, siguiendo la línea del vector de posición, sería atraída hacia Q1, ¿ok? No hemos hablado de qué pasa cuando colisionan, qué pasa si realmente se pueden unir o no. Simplemente entendemos que esa sería la dirección de la fuerza, ¿ok? De forma atractiva. No hemos hablado de movimiento. Y pues nada más recuerden que cuando tenemos una situación como esta, pues en el principio de Coulomb, técnicamente, podríamos colocar un menos, ¿no? Que nos podría recordar que hay un cambio de signo entre las cargas, o si no, simplemente recordar lo que discutimos en el repaso vectorial, que pues la fuerza, perdón, tendría cierta dirección, ¿ok? En ese caso, únicamente como parte del cálculo matemático, si nosotros conocemos el vector de posición y su ángulo de inclinación, o si conocemos las coordenadas cartesianas y podemos entonces deducir el ángulo de inclinación, pues este sería el mismo que se forma entre la carga en cuestión y la horizontal, como está dibujado en este esquema, ¿ok? Estos dos ángulos, claro, aquí no están tan a escala, pero estos dos ángulos serían los mismos porque son dos líneas paralelas
con una secante que los corta, ¿no? Entonces, los ángulos internos son iguales entre sí. Entonces, esta es, digamos, la parte matemática del principio de Coulomb. La parte física, que al menos en nuestro curso es lo que más nos interesa, es lo que les dejo estudiar con todo lo que discutimos al principio del curso. Muy bien, y pues resolvimos bastantes ejercicios de esto. ¿De acuerdo? Otro principio fundamental en la naturaleza, o en algunos, la mayoría de los fenómenos de la naturaleza, es el principio de superposición. ¿Qué quiere decir el principio de superposición? Bueno, imagínense que no solo tengo dos cargas, como es el modelo matemático del principio de Coulomb, sino que tenemos dos, tres, cuatro, cinco o más cargas. Aquí en este caso dibujé tres cargas. Entonces, si nosotros pensamos que las cargas otra vez están sujetas a un punto en el espacio, cada una, colocamos una de ellas en el origen por simplicidad, cosa que podemos hacer, ya que eso es relativo, y nos preguntamos cuál es la fuerza total o resultante, que es el término correcto, debido a la presencia de las tres cargas, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿cuál es la fuerza resultante en Q2 debido a la presencia de Q1 y de Q3? O alguna otra configuración, ¿ok? Entonces, en ese caso, lo que se hace es tratar el problema por partes. Es decir, primero calculamos la fuerza en Q2 debido a Q1, después la fuerza en Q3 debido a Q2 debido a Q3 y luego la sumamos, ¿no? En ese caso hipotético. Entonces, si hacemos eso, lo que estamos diciendo es que la fuerza resultante es igual a la suma de las fuerzas por separado. Eso es conocido como el principio de superposición aplicado o aterrizado al principio de Coulomb, ¿ok? La ecuación matemática es esta que está aquí, es muy simple, solamente refleja una suma, el índice I es el número de cargas, si tenemos un sistema con n cargas, pues este será una suma de n vectores, ¿no? Donde aquí surge la importancia de saber, primero, escribir la fuerza como un vector, y segundo, saber ejecutar la suma vectorial, ¿ok? Ahora, si lo queremos poner en términos de las cantidades que conocemos, que son las cargas y las distancias, pues la fuerza no es más que la suma de esta expresión, que es la constante K, que recuerde que tiene un significado físico, al menos está en términos de una constante con significado físico, que es la famosa epsilon cero, y la carga en cuestión y el resto de las cargas que están en el sistema. ¿Ok? Donde esta QI representa en este caso Q2 y Q3 y RI representa el vector de posición 1 y 2. Entonces, si queremos aterrizar estas ecuaciones al dibujo o esquema que está aquí, pues N valdría 2 e I correría de 1 a 2, ¿no? Entonces tendríamos aquí una suma de dos términos y solamente habrá que calcular el vector de posición, que sería distinto en cada caso. Como pueden ver, los dos vectores son diferentes. Digo, el dibujo otra vez no está en una escala precisa. Podemos pensar que tienen magnitudes diferentes y algo que claramente es visible es que tienen ángulos de inclinación diferentes. Entonces, si encontramos las coordenadas cartesianas de cada vector de posición, sabemos que la fuerza irá en la resultante de esa suma vectorial, ¿ok? Donde la magnitud pues estaría dada por esta cantidad. Entonces, lo importante, ¿no? Físicamente, lo importante de esta discusión es que la fuerza o el principio de Coulomb y el principio de superposición resuelven cualquier problema electrostático, el que me digan. Cualquier problema puede ser resuelto con estos dos principios. Muy bien. Entonces, toda la teoría que hemos estudiado o que estudiamos y que ahora vamos a repasar después del principio de Coulomb siempre parte del modelo matemático de Coulomb y de que se supone que se satisface el principio de superposición. Entonces, este principio, digamos, es la base, ¿no? O es la piedra angular de todos los conceptos que hemos trabajado. Entonces, hay que ponerles atención. Muy bien. Ahora, el siguiente concepto que nosotros estudiamos es el de campo eléctrico. Y aquí dedicamos bastante tiempo a comprender el concepto de campo. Entonces, tres preguntas que les dejo aquí para que las analicen. Ya las analizamos, pero para que las tengan en su memoria. O sea, para que puedan razonarlas, no para que lo memoricen, sino para que puedan razonarlas, es primero, ¿qué es un punto? ¿Ok? Para entender el concepto de campo necesitamos el concepto de punto. Entonces, recuerden analizar o estudiar qué es un punto. Muy bien. Recuerden también que en nuestro análisis estamos suponiendo que las partículas cargadas son puntuales.
Entonces hay una relación, ¿no? Por lo tanto es importante entender ese concepto. Otra vez, cualquier duda la podemos atender en la clase, simplemente aquí lo dejo para su reflexión crítica, ¿no? Después, ¿qué es un campo? Si vamos a hablar del campo eléctrico, pues no podemos estar hablando de campo eléctrico y campo eléctrico si no entendemos qué es un campo. Entonces el concepto de campo ya lo trabajamos. Recuerden que hicimos una analogía muy directa con el campo gravitacional para entender el campo eléctrico y sobre todo para entender el concepto de campo. ¿Ok? Entonces, eh, recuerden, ¿no? Deben ser capaces de entender y explicar con sus palabras, no con las palabras del libro ni las mías, qué es un campo en física, obviamente, no es lo que hemos estado estudiando. Entonces, analícenlo muy bien, pues porque lo vamos a estar ocupando, ¿ok? Y otra pregunta interesante que surge antes de estudiar el campo eléctrico, pues es cuál es la relación física entre fuerza y campo. Si vamos a hablar de que el principio de Coulomb es una ecuación que nos describe una fuerza, y ahora estamos hablando de un campo y dijimos que el principio de Coulomb y de superposición resuelven cualquier problema electrostático, entonces tiene que haber una relación entre fuerza y campo. Esa relación, pues tienen que estar convencidos, ¿no? De que conocen esa relación entre fuerza y campo. Aquí voy a dar una explicación breve con el objetivo de que ustedes puedan abundar con su propio razonamiento cada uno de los conceptos. ¿Ok? Entonces, aquí están las tres preguntas. Para entender el concepto, no de punto ni de campo, sino de campo eléctrico, es decir, todas estas preguntas que están aquí escritas, aterrizadas al caso electrostático, pues vamos a imaginar que rectángulo que está aquí dibujado representa todo el universo. Es decir, vamos a suponernos, estamos suponiendo, que no hay nada más allá de ese rectángulo. Y que nosotros podemos dividir o entender al universo como un conjunto de puntos que nos dan una posición, ¿no? Y también un tiempo, pero eso no lo hemos abordado. Entonces vamos a pensar que cada punto representa una posición en el universo o en el espacio, ¿ok? Si inicialmente el universo está vacío, o sea, es una manera de entender el fenómeno del campo eléctrico, si inicialmente el universo está vacío, entonces a cada punto del espacio no le corresponde ninguna cantidad física, porque no hay nada en él, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo coloco una carga en el universo que inicialmente estaba vacío? Esta carga Q que está aquí escrita, ¿no? Que está aquí dibujada. Entonces, si yo colocase una carga en algún punto del universo, y esa carga, claro, aquí está exagerada para que el diagrama sea entendible, pero recuerden, entendemos que las cargas son puntuales, entonces el hecho de que la carga exista implica que a cada punto de los que habíamos hablado, que formaban parte del universo o describían una posición del universo, ahora se le va a asociar una cantidad física. ¿Está bien? Entonces, ese fenómeno, es decir, el relacionar una cantidad física a cada punto del espacio o del universo, como lo hemos hablado, es lo que se conoce como el concepto de campo, ¿ok? Obviamente no estoy hablando del concepto formal, porque eso es lo que quiero que ustedes razonen. Muy bien. Entonces, simplemente entendamos eso, ¿no? Si yo colocara una carga en el espacio vacío, entonces ahora cada punto que nos relaciona la posición en el espacio tendría asociado una cantidad física, debido a la presencia de esa carga. En el caso del campo eléctrico, esa cantidad es un vector, que es lo que dibujo aquí con flechitas, ¿no? Es obviamente simplemente una representación esquemática. Y cada flecha, pues entonces nos indica que en cada punto del espacio, debido a la presencia de la carga, hay un valor físico asignado, que es lo que llamamos campo eléctrico. ¿Ok? Y recuerden que para entender este concepto, hicimos una analogía con el campo gravitacional y el campo eléctrico. Entonces, en el caso del campo gravitacional, tenemos una fuerza gravitacional, ¿no? Que hablamos, ¿no? De la estructura que es, matemáticamente hablando, la estructura es igual a la de la fuerza de Coulomb y está dividida por una cantidad fundamental de la materia que es la masa. En el caso del campo eléctrico, la estructura es exactamente la misma. Tenemos el campo eléctrico, su fuerza asociada y la cantidad fundamental que la genera. ¿Ok? Entonces, con esto en mente, ¿cómo podríamos construir un concepto de campo? Bueno, repito, se los dejo, ¿no? Para su razonamiento, pero pues vean, los elementos son los siguientes. Tenemos el espacio o el universo. Suponemos que el universo está pensado como un conjunto de puntos que representan cada posición del espacio, ¿sí?
y que cuando nosotros colocamos una partícula con carga, entonces a cada punto del espacio se le asigna un valor relacionado con esta carga. ¿Ok? Y este valor pues es un vector. Entonces, si tomamos esta ecuación, que es digamos, la relación fundamental para entender el campo, pues vemos que esta es la fuerza electrostática dividida, matemáticamente hablando, dividida por el valor de la carga que colocamos. Entonces, si nosotros quitásemos la carga, en todos los puntos del espacio el campo eléctrico sería cero. ¿Ok? Si colocamos la carga, todos los puntos del espacio tendrían ahora un valor asignado, que también puede ser cero, si estamos muy alejados. O si estamos cerca, pues tiene un valor distinto. ¿Cómo calcular el valor del campo? Entonces recuerden, primero, en términos matemáticos, el campo eléctrico no es un vector, ¿ok? El campo es un conjunto de vectores, que matemáticamente hablando se le llama campo vectorial. Nosotros lo que hemos hecho es elegir un punto del espacio, dábamos coordenadas o dábamos distancia, y en ese punto calculábamos el campo. Entonces, el campo eléctrico, que es un conjunto de vectores, cuando es considerado únicamente en un punto del espacio, pues le corresponde a un vector, ¿ok? Por eso es que hemos estado trabajando al campo eléctrico como si fuera un vector, ¿no? Pero matemáticamente hablando hay una inconsistencia en ese lenguaje, porque el campo eléctrico es un campo vectorial, no un vector. Entonces, nada más hay que estar claros en eso. El campo eléctrico es un conjunto de vectores. Cuando elegimos un punto en el espacio, calculamos uno de esos tantos vectores. ¿Ok? Y lo tratamos como tal, como un vector. Entonces, si nosotros tomamos el principio de Coulomb, como está aquí escrito en esta ecuación, ¿no? O sea, ponemos Fe, que es la fuerza electrostática, con el principio de Coulomb, y lo dividimos entre la carga en cuestión, pues llegamos a esta ecuación que está aquí. ¿Ok? Aquí lo interesante es qué significa esta R, ¿sí? Ya no hay dos cargas en juego. Si se fijan, solamente tenemos una carga que está generando el campo en todo el espacio. Entonces, en el caso del principio de Coulomb, el vector R o la cantidad de R, pues era obvia, ¿no? Era simplemente la distancia entre una carga y otra, y el vector asociado. Aquí pues ya cambia, ¿no? Porque solo hay una carga, entonces la distancia es de dónde a dónde. Bueno, como les digo, para calcular el campo hay que elegir un punto en el espacio en el cual lo estamos calculando y la R, esta R que está acá, es justamente la distancia entre la carga y el punto de observación. Entonces, en este esquema, este puntito de aquí, sería el punto de observación en el cual vamos a calcular el valor del campo. ¿Ok? Entonces, si nosotros pensamos que la carga Q está en el origen, pues simplemente el vector R sería un vector de posición hacia este punto. Y se simplificarían los cálculos como lo hemos hecho. Muy bien. Otro punto importante es que si el campo eléctrico está definido en términos de la fuerza eléctrica, al menos en la estructura matemática, ¿no? Y además la fuerza electrostática satisface el principio de superposición, entonces el campo eléctrico también satisface el principio de superposición. Entonces, si yo tuviera otra partícula colocada en algún lugar del espacio y quisiera conocer el campo en un punto del espacio, yo tengo que calcular primero el campo debido a la partícula 1, después a la segunda partícula y luego hacer la suma vectorial. ¿Ok? Y hemos hablado, ¿no? de cómo hacer esa suma, de cómo interpretar el significado del campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, lo hemos dicho, ¿no? Imagínense que hacemos un cálculo, le damos un valor a Q, o sea, la carga, damos una distancia, hacemos el calculadorazo y obtenemos un numerito. ¿Ok? Entonces, la pregunta importante es, ¿qué significa ese número que obtuvimos? Sea el 3, el 4, el 5. ¿Qué significa? No nada más el número está ahí porque sí. Entonces, recuerden, supongamos, ¿no? Que obtenemos aquí un valor de 5, digamos, ¿no? En el cálculo del campo. Entonces, lo que significa es que por cada coulomb de carga que yo coloque aquí, en este punto, esa carga percibirá una fuerza de 5 newtons, ¿ok? Esa es la interpretación del valor de la intensidad del campo eléctrico. Ya si hablamos del valor del vector asociado, pues agregamos la dirección, ¿ok? Que es otra pregunta importante, ¿no? ¿Cómo determinar la dirección del campo? Pero en términos de la intensidad del campo eléctrico, o sea, del valor absoluto del vector asociado al campo en ese punto, la interpretación física es esa, ¿no? La fuerza que percibirá una carga, o sea, los newtons de fuerza que percibirá una carga por cada unidad
de la misma, ¿ok? Entonces, si el campo eléctrico aquí vale 5 y yo coloco una carga de un coulomb, pues va a percibir 5 newtons de fuerza en alguna dirección, dependiendo del signo o del tipo de carga que estemos hablando aquí, sea positiva o negativa. Muy bien. Entonces, un asunto importante para poder esquematizar eh, la dirección que sigue el campo eléctrico debido a una partícula con carga o la herramienta que se utiliza es la llamada línea de campo. Entonces, nosotros las líneas de campo las vimos únicamente en términos cualitativos. Claro que hay una descripción matemática, pero no la utilizamos. Entonces, simplemente podemos pensar en la línea de campo como aquella línea que sigue la dirección del conjunto de vectores que describen al campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, esta imagen es tomada de internet, de esta página. Cuando nosotros tenemos una carga positiva, las líneas de campo son divergentes, o sea, el término es divergente, ¿no? Para entenderlo podemos decir las líneas salen de la carga positiva, ¿ok? Y en el caso contrario, cuando tenemos una carga negativa, las líneas de campo son convergentes hacia la carga. Una manera de entenderlo es decir que las líneas entran o van hacia la carga, ¿ok? Entonces tenemos un campo divergente y un campo convergente. Muy bien, y así podemos nosotros determinar la dirección del campo eléctrico. Entonces, lo que nosotros hemos utilizado, que es la convención común, es que si queremos calcular el campo eléctrico en un punto del espacio debido a un arreglo de partículas, utilizamos el principio de superposición y la dirección del campo eléctrico será aquella que seguiría una partícula de carga positiva si fuera colocado en ese punto de interés. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, si la carga fuera positiva, el campo iría justamente en la dirección que indica la flecha. ¿Por qué? Porque si yo colocase una carga positiva en este punto, pues esta sería repelida. ¿Ok? Si la carga fuera negativa, entonces sería la dirección opuesta. Porque si yo colocase una partícula de carga positiva en este punto, percibiría una fuerza atractiva. ¿Ok? O sea, así es como podemos entender cómo determinar la dirección de los campos. Recuerden, aquí no estamos, o sea, en esta clase particular no estamos resolviendo ningún problema. Ya lo resolvimos en clase, ya tienen tarea. El primer paso para determinar el campo eléctrico en un sistema de cargas es determinar la dirección del campo debido a cada una de las cargas. Una vez que determinan la dirección, entonces se calculan la magnitud y hacen la suma vectorial. Ese es, claro, no es receta para nada, simplemente una forma en la que el razonamiento puede ser, digamos, puede tener un orden pedagógico, ¿no? Primero tener la dirección de los campos y luego hacer la suma vectorial. Y aquí les dejo un recordatorio. El campo eléctrico, debido a una carga, tiene simetría radial. Y hablamos de que había una relación entre simetría y cantidades que se conservan. O sea, cantidades que no cambian en el tiempo, en la distancia o respecto a alguna variable física. ¿Ok? Entonces, aquí es claro, ¿no? Que el campo eléctrico es simétrico. O sea, si yo calculo el campo eléctrico a lo largo de los puntos que conforman una circunferencia cuyo centro es la carga Q, el valor del campo o de la intensidad del campo va a ser siempre el mismo. Lo único que cambia es la dirección, ¿ok? Pero la intensidad será siempre la misma. A eso se le conoce como simetría radial. Y vimos que a eso le corresponde una cantidad conservada, de la cual ya estaremos hablando. Muy bien. Entonces, estas líneas únicamente son representativas, es un esquema del campo eléctrico. Y pues vimos también cómo lucen las líneas del dipolo, es decir, de hecho, básicamente el dibujo que está aquí, ¿no? Una carga positiva y una negativa de la misma magnitud, separadas a una distancia. Y vimos el caso de dos cargas exactamente iguales separadas a una distancia. ¿Ok? Y vimos que en ese caso, cuando tenemos dos cargas iguales separadas por una distancia d, había un punto muy particular en el cual el campo tenía un valor de cero. ¿Sí? Y por lo tanto la fuerza electrostática ahí pues valía cero para cualquier carga, la que fuera. Entonces es importante recordar ese detalle, ¿no? Esa simetría que existe a la hora de calcular el campo eléctrico. Muy bien. El siguiente tema que abordamos fue el de potencial electrostático. Y les recuerdo, la dinámica o el método que seguimos o que estamos siguiendo es hacernos preguntas que nos lleven a entender el concepto en cuestión y no partir del concepto y luego trabajarlo, ¿no? O sea, obviamente las dos vías son correctas.
Sin embargo, me parece que si nos hacemos las preguntas adecuadas que nos llevan al concepto en cuestión, entonces entendemos el concepto del cual estamos hablando. Ese concepto que vamos a hablar ahora es el potencial electrostático. Para entender el potencial electrostático, aquí les dejo otra vez 4 preguntas para reflexionar, que ya las hablamos todas, ¿no? En clase. Aquí no las vamos a discutir. La primera pregunta, que es, claro, o sea, ustedes pueden buscar en la red, en libros, preguntar a profesores, probablemente la respuesta siempre sería distinta, o sea, tendría la misma esencia, pero sería una formulación diferente, es ¿qué es la energía? Y como lo hablamos, esta pregunta es casi, bueno, no casi, es filosófica, ¿no? Entonces la respuesta que dimos nosotros en clase es una respuesta un tanto filosófica, aterrizada a términos físicos. Entonces hay que tener atención porque vamos a estar hablando de energía. Si no entendemos qué es la energía, ¿qué chiste tiene que la sepamos calcular? Hay que entender qué es, ¿no? La otra es qué es el trabajo, ¿ok? Recuerden, hay una relación entre trabajo y energía, ya la discutimos, entonces hay que entender qué es el trabajo. La otra es, ya es un poco más aterrizada, ¿no? ¿Cuál es el modelo matemático para calcular el trabajo? O sea, si yo tengo los elementos necesarios, distancia, fuerza, ángulo, lo que sea, ¿cómo calculo el trabajo? Primero tengo que saber qué significa y luego cómo poder calcularlo. Y recuerden que hay una relación, esto es muy importante. Hay una relación entre trabajo, energía y fuerza, que hay que tener muy claro. Esto aquí lo coloco de forma general, o sea, en cualquier fenómeno físico, ¿sí? Por supuesto que nosotros lo vamos a aterrizar al caso electrostático. Entonces, estas 4 preguntas, reflexionenlas, estén seguros y seguras de que conocen la respuesta o de que pueden formular una respuesta. Recuerden, no tienen que ser respuestas de libro, no tienen que ser justamente lo que yo escribí en el pizarrón, sino tiene que ser aquello que ustedes razonaron en base al estudio de los fenómenos, ¿no? Que es a lo que le hemos dedicado bastante tiempo. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de, o mejor dicho, la pregunta que resolvimos para entender el potencial electrostático es ¿cuánto trabajo se necesita para mover una carga eléctrica de un lugar a otro? Esa es la pregunta que queremos resolver, ¿ok? Entonces, partimos del sistema que está aquí. Suponíamos que teníamos un material que, claro, después vimos que estos materiales se llaman conductores, ¿no? Vimos que esto es un capacitor, pero bueno, digamos, en términos únicamente de lo que hemos visto hasta ahora en este repaso, simplemente vamos a pensar que tenemos una placa aquí que tiene carga positiva, que es lo suficientemente grande para que en conjunto con esta segunda placa que tiene carga negativa, el campo eléctrico dentro del sistema sea uniforme, es decir, que en cada punto del espacio tenga siempre el mismo valor y además, en este caso, la dirección siempre es de la placa positiva a la placa negativa, ¿ok? O sea, aquí yo dibujo 2 flechitas, de hecho técnicamente fuera de las placas ya no hay este tipo de campo eléctrico, nosotros imaginamos placas muy grandes, pero recuerden, dentro de las placas, a todos los puntos que puedan ustedes digamos, determinar dentro de las placas, le va a corresponder un vector asociado al campo eléctrico. Lo que estamos diciendo con campo uniforme es que todos los vectores en todos los puntos son iguales, ¿ok? Y en este caso siempre apuntan hacia abajo. Entonces, si yo pienso en una carga positiva en este esquema y la quiero mover del punto A al punto B, claramente tengo que vencer la fuerza electrostática que genera el campo eléctrico, debido a la presencia de las 2 placas. Entonces, a eso se le asocia un trabajo, ¿no? O sea, el movimiento no será libre. Si yo quiero hacer ese movimiento, tengo que hacer un trabajo para llevar la carga de A, esta es una A B, ¿ok? Entonces, esta F representa la fuerza que yo tengo que ejercer, o sea, la fuerza que tengo que vencer, ¿no? Para poder mover la partícula. Esta fuerza está asociada al campo eléctrico. Y aquí tenemos un diferencial, digamos, de posición, ¿sí? Ya hablamos lo que es el diferencial de posición. Recuerden esta flechita pequeñita que está aquí. De ahí surge la idea de la integral y de integrar una expresión, ¿ok? Déjenme volver esto, ahí está. Entonces, si nosotros tenemos este esquema y sabemos dar respuesta a la pregunta que escribí anteriormente, es decir, a esta pregunta que está acá, ¿cuál es el modelo matemático? Pues podemos decir que, a ver, aquí ya está. Podemos decir que el diferencial de trabajo, es decir, el trabajo que me costó mover la partícula de una distancia muy pequeñita, a la cual le llamamos diferencial de R, va a ser, pues, diferencial de W, ¿no? Recuerden, W es
la letra que convencionalmente utilizamos para determinar el trabajo o para simbolizar el trabajo. Entonces, si yo muevo la partícula por un diferencial de trayectoria debido a una fuerza electrostática, entonces yo he realizado un diferencial de trabajo. Ahora, si yo quiero calcular el trabajo total, es decir, el trabajo en todos los segmentos diferenciales de longitud o pedacitos pequeños de longitud, entonces lo que tengo que hacer es calcular la integral de todos los diferenciales de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Dicho en palabras más coloquiales, yo calculo el trabajo en un pedacito de trayectoria y entonces me quedo con un pedacito del trabajo, ¿no? O sea, el término formal ya lo dije, esta sería la forma coloquial de entenderlo. Entonces, si yo sumo todos los pedacitos de trabajo a lo largo de todos los pedacitos de trayectoria, pues eso me da el trabajo total. Eso es lo que representa la integral. Es decir, si yo calculo el trabajo en un diferencial de línea, un diferencial de trayectoria, y lo integro a lo largo de toda la trayectoria, pues eso me da el trabajo neto. Entonces, la cuestión aquí es que el trabajo, bueno, se escribe como un producto punto entre vectores, es decir, depende del ángulo de inclinación que hay entre el diferencial de trayectoria y la fuerza. Sin embargo, para resolver esta integral que nos planteábamos en clase, hicimos un razonamiento, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, bueno, imaginemos que conocemos los puntos A y B, y hacia ahí quiero mover la partícula cargada, es decir, yo quiero ir de A a B. La pregunta es, ¿importa la trayectoria que yo siga? O sea, ¿puedo seguir esta trayectoria que está como una línea? ¿O puedo seguir la trayectoria que está en la línea punteada? ¿Y el trabajo va a ser igual o va a ser diferente? Esa es la pregunta que nos hicimos, ¿no? Aquí lo importante es que ustedes sepan responder por qué no importa la trayectoria, ¿ok? Eso se los dejo para su... Digo, ya lo discutimos, pero quiero que sepan reflexionar, ¿no? ¿Por qué el trabajo no depende de la trayectoria que yo siga? Y recuerden, la respuesta formal y rápida es por el principio de conservación de la energía. O sea, si supongo yo que el trabajo es distinto, estaría obteniendo un resultado que no satisface el principio de conservación de la energía y por lo tanto es un resultado absurdo, ¿no? Esa sería, digamos, la respuesta, ¿no? ¿Por qué el trabajo no depende de la trayectoria? Pues por el principio de conservación de la energía. Punto. Pero hay que razonarlo, ¿no? O sea, deben de decir, bueno, ok, eso es, pero ¿por qué estaría yo violando el principio de conservación si no sigo una trayectoria igual en los dos casos? Entonces, reflexionenlo. Otra vez, cualquier pregunta la vemos en clase, esto ya lo vimos, pero la conclusión de todo esto es que debido al principio de conservación de la energía, el trabajo es independiente de la trayectoria. O sea, yo puedo seguir la trayectoria que a mí me dé la gana, siempre que yo llegue del punto A al punto B, el trabajo va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, decíamos, ¿no? Para poder entender un poquito el cálculo, pues que nosotros podíamos suponer que existía una trayectoria en la cual tanto la fuerza como el diferencial de longitud fueran siempre en la misma dirección, ¿no? O sea, una trayectoria así debería existir. No nos interesaba cuál era, simplemente proponíamos su existencia. Si existe, entonces la integral únicamente se evalúa del extremo inicial al extremo final, que es lo que está escrito aquí, ¿no? O sea, el trabajo neto, es decir, la suma de todos los pedacitos de trabajo, va a ser igual a la integral de A a B del diferencial de trabajo. ¿Ok? Entonces, conociendo el modelo matemático que describe el trabajo y la fuerza, que es lo que está aquí, hay que conocerlo, pues podríamos reescribir la integral del trabajo como esta segunda integral que está acá. ¿Ok? Esta F es la fuerza electrostática que percibe la partícula debido a la presencia del campo, lo que discutimos hace ratito y en las otras clases. Y bueno, y tenemos el diferencial de trayectoria, ¿no? Y el ángulo lo evitábamos suponiendo la existencia de esa trayectoria. ¿Ok? Recuerden que este signo menos que está aquí era una simple convención. ¿Ok? Que ya hablamos. Entonces, digamos, para responder a la pregunta inicial, en este esquema que está aquí, pues el trabajo o la respuesta sería resolver estas integrales que aparecen en esta ecuación. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que hicimos. Y antes de eso, definimos una cantidad muy importante, ¿no? Que de hecho básicamente eso se trató todo el análisis, digamos, de este caso del potencial electrostático, que es la diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial se escribe de la siguiente manera. Lo platicamos, lo podemos volver a decir si ustedes gustan, pero el resultado de esta integral
no es más que el trabajo en B menos el trabajo en A. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Reflexionenlo, recuerden. ¿Sí? Nosotros estamos calculando el trabajo a lo largo de una trayectoria. Como no importa la trayectoria, yo puedo decir que entonces tengo una diferencia, ¿no?, en el trabajo, debido al mover la partícula de A a B o de B a A. Y eso es lo que representamos como delta W. Digamos, esta delta W es el resultado de la integral que está aquí a la izquierda. Ahora, cuando esa integral yo la divido por la cantidad de carga en cuestión, es decir, por la carga que me estoy imaginando que estoy moviendo a lo largo de la trayectoria, entonces el resultado de esa operación es lo que se conoce como diferencia de potencial. ¿Ok? Es el término físico que utilizamos. Les recuerdo que también es conocido como voltaje, ¿no?, o diferencia de potencial. Son hasta cierto punto son sinónimos. Entonces, esto no es más que una definición, hay que tenerla en cuenta, pero lo que nos interesa aquí es que si yo muevo una carga de 1 coulomb o de 100 millones de coulombs, perdón, eh, la diferencia de potencial va a ser la misma, ¿no? Porque la carga en cuestión no me está interesando, ¿ok? Entonces únicamente me está interesando el trabajo por unidad de carga. ¿Está bien? Entonces el trabajo cambiaría, porque no es lo mismo mover una carga de 1 coulomb a una de 100 millones de coulombs, o sea, sí habría un cambio, pero la diferencia de potencial está dividida por el valor de esa carga. Entonces la diferencia de potencial no depende de la carga que yo estoy moviendo. Eso es muy importante, muchachos, muchachas. Cuando hablamos de diferencia de potencial, estamos hablando de cuánto trabajo me cuesta mover una carga de un punto a otro. Sin embargo, esa diferencia de potencial no depende del valor de esa carga. Y eso se ve reflejado en esta integral, ¿no? O sea, si esta integral que está aquí, yo escribo la fuerza en términos del campo, hay que saber hacerlo, y divido entre la carga, pues simplemente me queda la integral del campo eléctrico, ¿no?, a lo largo de una trayectoria. Muy bien, entonces vean, el campo eléctrico, en este caso, lo generan dos placas separadas, ¿ok? Una de carga positiva y una de carga negativa. Esta es. El trabajo es el que yo calculé para mover la carga Q minúscula. Sin embargo, la diferencia de potencial no depende de esa carga Q minúscula, sino únicamente del campo hacia el cual estamos tratando de vencer, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, si nosotros queremos resolver esta integral para un caso particular, entonces tenemos que conocer el campo en ese caso particular, ¿ok? Y nosotros trabajamos el caso más simple, que es el caso de una partícula puntual colocada en alguna región del universo, ¿ok? Entonces, lo que se hace es considerar una trayectoria que parte del infinito. Aquí les escribo otra pregunta interesante entre paréntesis, ¿no? ¿Qué significa infinito en términos matemáticos y en términos físicos? Pero pues bueno, entendíamos, ¿no?, que, ojo, la pregunta es interesante y traten de reflexionarla. En términos básicos, vamos a decir que el infinito va a ser aquella región donde el campo eléctrico sea cero. O sea, sí existe porque existe en todo punto del universo, pero justo en una región donde valga cero, o sea, existe y valga cero, ahí lo vamos a considerar como el infinito. ¿Qué tiene de particular esa región? Pues que si el campo es cero, yo puedo mover la carga libremente sin necesidad de ejercer ningún trabajo, porque no hay ninguna fuerza que se oponga a ese movimiento. ¿Ok? Entonces, si yo parto del infinito y quiero mover mi carga Q hacia un punto, vamos a llamarlo punto A, la diferencia de potencial asociada entonces sería el campo eléctrico generado por esta Q mayúscula que está aquí. Recuerden, el trabajo que hemos calculado es para mover la carga Q minúscula. La diferencia de potencial depende del campo eléctrico que genera la fuerza que se opone al movimiento de la carga, o que se opone o que lo promueve, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando de la diferencia de potencial debido a una carga Q, lo que tenemos que hacer es considerar el campo eléctrico de esta carga Q mayúscula, ¿ok? Entonces, en esta integral, nosotros colocamos los límites, es decir, partimos del infinito, llegamos a una posición o una distancia R, y aquí colocaríamos el campo eléctrico o la intensidad del campo eléctrico debido a una carga puntual, ¿ok? Que llamamos Q mayúscula. Eso fue lo que hicimos, resolvimos la integral y llegamos a esta ecuación que está acá. Es decir, nosotros asociamos a la existencia de una carga Q mayúscula un potencial en todo punto del espacio, ¿ok?
Y ese potencial se puede calcular con esta expresión. Ojo, o sea, nosotros transitamos de esta integral a esta expresión. Revisen cómo fue que lo hicimos, ¿no? Es parte de lo que deben estudiar. Sin embargo, hablando únicamente de los resultados importantes, pues este es el resultado importante, ¿no? El potencial asociado a una carga puntual es esta expresión que está aquí, ¿ok? Y eso es conocido como potencial electrostático. Entonces, la diferencia de potencial era el potencial en un punto menos el potencial en otro, ¿ok? Como nosotros estamos suponiendo el infinito, pues el punto de partida tiene un potencial cero. ¿Por qué? Pues porque ahí el campo es cero, porque ahí el campo eléctrico, porque ahí la fuerza electrostática que percibiría nuestra partícula sería cero, y por lo tanto el trabajo necesario para moverla pues sería también cero, ¿ok? En términos matemáticos nosotros calculamos aquí un límite y encontrábamos que todo valía cero, ¿no? Para el punto en el infinito, recuerden. Pero en términos físicos ese sería el razonamiento, ¿no? De por qué cero. Entonces únicamente nos interesa un punto en el espacio al cual asociamos el valor de potencial, ¿ok? Entonces esta es la expresión. Entonces si yo quiero calcular el potencial debido a una carga puntual, pues sería el valor de la constante K, la cantidad de carga y una distancia. ¿Cuál es esa distancia? Pues la distancia entre la carga y el punto de interés. ¿Ok? Entonces vean, el trabajo, este que está aquí, depende de la fuerza que yo tengo que ejercer para vencer la fuerza debida al campo eléctrico o el mismo campo eléctrico que está empujando la partícula. ¿Ok? La partícula de carga Q minúscula. Después definimos una cantidad que no dependía de la carga Q minúscula, pero sí dependía del campo. Y aquí lo que hicimos fue considerar el campo debido a una carga con mayúscula. Y el campo es este que está aquí. Perdón, considera el campo debido a la presencia de una carga con mayúscula y el potencial electrostático es este que está aquí. ¿Ok? Entonces hay una diferencia, ¿no? O sea, no hay que confundirse entre el movimiento de la carga y la carga que estamos pensando que está estática en esta posición. Muy bien. Entonces, esa sería, digamos, la respuesta a la pregunta que nos hicimos inicialmente, ¿sí? Y además encontramos un término muy particular, que es el potencial electrostático. Entonces, en clase ya lo abordamos, nadie tenía dudas, todo fue muy claro, aparentemente. Espero poder haberlo transmitido bien en este video, ¿sí? La idea del potencial electrostático. De lo que se trata es que ustedes, con la discusión que acabamos de tener, puedan decir qué es el potencial electrostático, ¿ok? Físicamente hablando. O sea, matemáticamente aquí está, es una división y una multiplicación, pero físicamente, ¿qué significa el potencial electrostático? Y recuerden, para llegar a esa cantidad, partimos de esta pregunta que está aquí, ¿ok? Entonces, su respuesta, en caso de que se los pregunte en un examen, o qué importa el examen, o sea, su conocimiento, cuando hablemos del potencial electrostático, la respuesta debe ser fundamentada en la pregunta que nos hicimos al inicio, ¿ok? Y bueno, el cálculo ya lo vimos, recuerden, los cálculos aquí son sencillos, o bueno, recuerden, sencillo no quiere decir fácil, son sencillos o simples porque pues ya no estamos trabajando con vectores, sino con escalares, ¿ok? Y obviamente, si el potencial electrostático está escrito en términos del campo y el campo en términos de la fuerza de Coulomb o fuerza electrostática, pues el potencial también satisface el principio de superposición, ¿ok? Si cuando tenemos un conjunto de cargas, el potencial en un punto, pues sería la suma, en este caso algebraica, de los potenciales debido a cada carga. Muy bien. Entonces, eh, si nosotros conocemos el potencial en un punto, entonces la energía potencial debido a una carga con minúscula colocada en el punto A es esta multiplicación que está aquí, ¿ok? Entonces, la energía potencial es la carga por el valor de potencial. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, yo tengo una partícula con mayúscula en el universo, ¿no? En algún punto del universo. Y ahora, yo sé que a cada punto del universo se le asocia un valor de campo eléctrico y ahora entendemos que también se le asocia un valor de potencial. En este caso vamos a fijarnos en el punto A. Entonces, eso es lo que genera la simple existencia de la partícula Q mayúscula. Ahora, si yo quiero mover una partícula Q minúscula de alguna región al punto A, entonces yo he gastado o he ganado una cantidad de energía, ¿no? Relacionada con el trabajo. Por eso hay que entender la relación trabajo-energía. Entonces, imagínense que la energía que yo gasté o que yo gané, bueno, yo me refiero al sistema, ¿no? Que para mover esta carga, pues es la energía que va a tener esa partícula disponible, pues para gastarla, ¿no? En términos coloquiales, para gastarla.
Entonces, esa energía es simplemente la cantidad de carga, Q minúscula, por el potencial. Entonces, si la carga está aquí quietecita, imagínense que ya la movimos y ya está aquí colocada, la energía potencial que tiene es este valor. Y esa energía la gastará una vez que se mueva o una vez que ocurra algo en el sistema. ¿Ok? Cuando vimos esto, platicamos sobre el modelo simplista del átomo de hidrógeno, que era una partícula Q mayúscula, digamos el núcleo, ¿no? Obviamente es algo muy simplificado, y la carga pues era un electrón. Entonces el electrón, por el hecho de orbitar alrededor de un protón, de una carga positiva, pues tiene cierta energía. Y esa energía la podemos calcular así. Hablamos también de que había una línea, bueno, ahorita vamos a eso, una línea sobre la cual el potencial siempre tenía el mismo valor, ¿ok? Entonces, si el potencial tenía el mismo valor a lo largo de cierta trayectoria, que en el caso de la carga puntual era una circunferencia, entonces una vez que yo lograra colocar, o sea, una vez que se gastara la energía suficiente en la creación del universo para colocar un electrón a una distancia de un protón, entonces a lo largo de esa circunferencia, en este modelo simplista, no requeriría ningún trabajo para que el electrón se moviera. ¿Por qué? Pues porque esa circunferencia es una línea equipotencial, que quiere decir que el potencial ahí es el mismo, o sea que la energía no cambiaría, o sea que yo no requiero ningún trabajo para que se mueva a lo largo de esa trayectoria, ¿ok? Obviamente es un modelo simplista, ya sabemos que el electrón no se mueve en circunferencias, ya vimos el tipo de dibujos que hay, ¿no? Que le llamamos armónicos esféricos, y bueno, vimos que la teoría va mucho más allá, ¿no? Sin embargo, en la parte simplista, que es el modelo de Bohr, pues ya lo podemos entender, ¿no? En términos físicos. Entonces, las conclusiones, digamos, de la teoría del potencial, al nivel que lo estamos viendo, es la existencia de las líneas equipotenciales, que son trayectorias donde el potencial no cambia, o sea, es constante, es decir, se conserva. Y por el teorema que platicamos, hay una simetría asociada, ¿no? O sea, esa es la parte física interesante, ¿no? Obviamente en el universo no hay una partícula nada más, pues hay varias, ¿no? Ya calculamos más o menos cuántas había en una región pequeña, y pues los campos se deforman, las líneas no necesariamente son circulares, pero lo importante es que hay simetrías, ¿no? Simetrías asociadas al potencial y por lo tanto al campo. Entonces recuerden, en un problemita de libro, siempre pregúntense si hay una simetría o no. Y si la hay, recuerden que se pueden ahorrar un montón de cálculos debido a las simetrías que tenemos en los problemas. Si resolvimos, pues ahí sí considero que bastantes, ¿no? Eso sí le dimos bastante tela, ¿ok? El potencial satisface el principio de superposición, ya dijimos por qué. Y la pregunta que nos lleva a entender el potencial electrostático es, ¿cuál es el trabajo realizado para mover una carga a lo largo de una trayectoria? Ahora, la pregunta que les hago aquí es, ¿cuál es el trabajo necesario o realizado para mover una carga a lo largo de una trayectoria cerrada? ¿Ok? Reflexionen. ¿Lo que quiere decir trayectoria cerrada? Pues una circunferencia, un óvalo, una elipse, la trayectoria que siguen los planetas alrededor del Sol, pues es una trayectoria cerrada. Piénsenlo, ¿no? O sea, ¿cómo darían después esta pregunta? Claro que pueden hacer el cálculo, pero únicamente en base a los conceptos físicos que estudiamos, ¿cuánto dirían que es el trabajo realizado para mover una carga a lo largo de una trayectoria cerrada? Pues reflexionenlo, ¿no? Reflexionenlo, y si les queda duda, pues me pueden preguntar, ¿ok? Entonces, después vimos que el arreglo de esas placas paralelas, es decir, una placa con carga positiva y una placa idéntica pero con carga negativa, separadas a una distancia, era un arreglo importante, ¿no? De hecho, le llamamos capacitor, ¿ok? Entonces, cuando hablábamos de cuál es la diferencia de potencial en un arreglo de placas paralelas, hicimos el cálculo, repito, aquí no estoy haciendo los cálculos, simplemente estamos dando el resultado final. El potencial era igual al campo por la distancia, ¿ok? Simplemente, o sea, matemáticamente hablando, calcular el potencial en un arreglo de placas paralelas es sencillo si conocemos el campo, ¿no? Si no lo conocemos, pues hay que calcular el campo, pero todo se reduce a una expresión matemática muy sencilla. Lo importante de esta discusión que tuvimos era cómo interpretar el signo de la diferencia de potencial. Recuerden, hay un cambio en el signo, ¿no? Si yo calculo el potencial para mover la carga Q de la placa positiva a la placa negativa, voy a obtener un valor, ¿sí? Un número, vamos a decir 5, digamos. Ahora, si yo calculo el potencial para mover
la partícula de la carga negativa a la carga positiva, voy a obtener el mismo valor, pero con el signo opuesto, ¿ok? Menos 5. Digamos, ¿no? Es un ejemplo, o sea, habría que hacer el cálculo. El 5 y el signo es simplemente una suposición. Lo que les quiero decir es que el trabajo para mover la partícula de A a B es el mismo, perdón, la diferencia de potencial y por lo tanto trabajo para mover la partícula de A a B, de la placa A a la placa B, es el mismo que para moverla de B a A, únicamente con un cambio de signo. Entonces, la diferencia de potencial, al ser una suma algebraica, nos arroja un signo, ¿ok? Lo importante aquí es que sepan interpretar ese signo en la diferencia de potencial. Entonces, recuerden, para hacerlo nosotros hicimos una analogía con el campo gravitacional. Entonces decíamos, bueno, si partimos de una posición en la que el potencial es cero, y llevamos una masa, yo les ponía el ejemplo de mi libreta, a una región donde el potencial es distinto de cero, mayor, o sea, una altura mayor, entonces yo como sistema, o sea, mi sistema, yo y libreta, he realizado un trabajo, no he gastado una energía para subir esa libreta de altura. Y lo que logramos fue que su energía potencial cambiara de cero a un valor. Ahora, si yo tomaba la libreta en esa posición, en esa altura, y quería que regresara a su posición original de potencial cero, que era la banca que estábamos analizando en aquella clase, entonces yo decía, pues yo no tengo que hacer ningún trabajo, ¿no? El trabajo lo hace el campo gravitacional. Es decir, simplemente soltaba la libreta y esta caía, y ustedes lo pueden observar, incluso lo pueden imaginar. Es algo que seguramente todos han observado, ¿no? Entonces, yo decía, aquí hay un caso importante, ¿no? Para llevar la libreta de un potencial cero a un potencial mayor, yo tengo que realizar un trabajo. Es decir, tengo que gastar una energía, yo como sistema. Para que la libreta fuera de un potencial mayor a uno menor, o al potencial cero, yo no tenía que realizar ningún trabajo. El trabajo lo realizaba el campo, ¿no? Es una forma de entenderlo, ¿no? O como les he dicho yo, pueden pensar que el trabajo lo realiza el universo, ¿no? De alguna manera. La deformación de los campos, o del espacio, de hecho. Entonces, esa analogía les puede servir para entender el signo en la diferencia de potencial. ¿Qué era lo que ocurría? Que cuando yo movía la libreta de la banca a una altura, yo tenía que vencer la fuerza gravitacional. Y ahí la diferencia de potencial era positiva, porque yo realizaba un esfuerzo, ¿ok? Ahora, si yo movía la libreta de una altura a la base de la banca, yo simplemente la soltaba y la libreta caía solita. Ya vemos que no cae solita, o sea, físicamente está pasando algo, ¿no? Pero digamos, yo como sistema no hacía ningún esfuerzo, simplemente la libreta caía. Y en ese tenor, la diferencia de potencial era negativa, ¿ok? Entonces, esa misma idea la pueden aterrizar aquí, ¿sí? O sea, si la diferencia de potencial es positiva, significa que el trabajo se está realizando en contra de la fuerza. ¿Cuál fuerza? Pues la fuerza que ejerce el campo eléctrico con la cual está relacionada el potencial. Todo lo que ya estudiamos, ¿no? Y en el caso contrario es negativo, ¿ok? Entonces, otra vez, pueden pensar en el examen, pero creo que el examen, o sea, lo que más les debe importar es el conocimiento que se lleva, ¿no? Para ustedes, ¿no? Su conocimiento. Entonces, en su conocimiento, o pensando en el examen, ¿no? Si yo les preguntara la diferencia de potencial, calcularlo no es un lío. Lo importante es que sepan identificar la naturaleza física del signo, ¿ok? Y con eso están del otro lado. Muy bien. Entonces, ya platicamos la energía de la libreta. Aquí dejé un esquemita, ¿no? Como si la carga estuviera cayendo. Recuerden, no cae. Ya hablamos de eso, pero espero que este esquema les pueda ayudar a relacionar el fenómeno de la libreta, o sea, el fenómeno gravitacional, con el fenómeno electrostático. Y así poder identificar el signo en el cálculo de diferencia de potencial. Muy bien. El último caso que vimos fue ya toda la teoría que hemos trabajado, pero aterrizado a un sistema físico muy particular, que es el arreglo de placas paralelas, que es conocido como capacitor o condensador. Recuerden, hablamos, ¿no? de todo el proceso para generar el condensador. Entonces, suponemos, todavía no hemos visto cómo es que se logra, pero vamos a imaginar que aquí tenemos un generador de carga negativa. Entonces, las placas son conductores. Hablamos de lo que era un conductor, ¿no? Un conductor era un material capaz de permitir que la carga eléctrica fluyera a través de él o que la pudiera almacenar, ¿no? O sea, en este caso estamos pensando que la está almacenando, ¿sale? Entonces, si el conductor A está inicialmente neutro, es decir, tiene el mismo número de cargas positivas que de negativas, y yo le empiezo a pasar cargas negativas, pues este conductor en su superficie tendrá una carga negativa, ¿ok? Que representamos por menos Q.
Y entonces, estas cargas negativas que se van a acumular, digamos, a lo largo de, o digamos, en toda el área del conductor, pues van a generar una fuerza electrostática que va a atraer a las cargas positivas del conductor B, de tal suerte que el conductor B quedaría cargado de forma positiva con una carga igual, ¿no? Y habíamos dicho que entonces había un flujo de electrones del conductor, pensando ya en términos de electrones y protones, ¿no? O un flujo de cargas negativas que lo conectábamos a la tierra física, ¿ok? Entonces recuerden, la tierra física es aquel repositorio de potencial, el cual es, digamos, recuerden, es una analogía, es tan grande que no importa cuántas cargas yo le suministre, siempre va a valer un potencial cero, ¿ok? Entonces, literalmente es la tierra, ¿no? La tierra física, la tierra donde vivimos. Recuerden la analogía de la alberca y el vaso de agua caliente, ¿no? Entonces yo decía, si yo tengo un vasito de medio litro de agua a punto de hervir, es decir, a 99.9 grados, y yo se la lanzo a un sujeto, pues ese sujeto va a percibir, ¿no? Que lo estoy quemando, ¿no? O sea, la temperatura del agua es bastante y la transferencia de calor es evidente hacia la persona. Sin embargo, si yo tomo ese mismo vasito de medio litro de agua a punto de hervir y la lanzo al Océano Pacífico, pues la temperatura del Océano Pacífico no va a cambiar. Sí, va a permanecer igual independientemente de mi vasito de agua a punto de hervir, ¿no? Entonces, en este ejemplo, ¿no? El Océano Pacífico, el océano que quieran, funcionaría como ese repositorio de, vamos a decir, de temperatura o que permite una transferencia de calor y su temperatura nunca cambiaría, ¿no? Pues lo mismo pasa acá. La Tierra física es un repositorio de carga eléctrica a la cual, independientemente de la carga que yo le suministre, su potencial siempre va a valer cero. Entonces, es ahí donde conectábamos el capacitor, ¿no? Entonces, hablábamos de esto, ¿no? Conforme aumente la cantidad de carga que yo le suministre a una de las placas del capacitor, va a aumentar el potencial. Eso ya lo discutimos, ¿no? Y hablamos de por qué. Es importante que entiendan por qué. Pero entonces hay una relación de proporcionalidad, ¿no? Entre la carga y el potencial. ¿Ok? Esa relación de proporcionalidad o esa constante de proporcionalidad es lo que se le llama como, o es lo que se conoce como capacitancia. Y se representa con una C. ¿Ok? Entonces, la capacitancia no es más que una relación de proporcionalidad. ¿Ok? Entre la carga y el potencial. Y recuerden, digo, esta expresión es válida en general, pero aquí estamos hablando únicamente de una regla de placas paralelas. O sea, si las placas fueran, qué sé yo, ovaladas o otro caso que es dos cilindros concéntricos uno sobre otro, estas ecuaciones cambian su estructura, ¿no? En general la última, pero, o sea, para no revolvernos, recuerden, estas ecuaciones las estamos hablando para el sistema de capacitor de placas paralelas. Entonces, la capacitancia es una constante de proporcionalidad entre la carga y el potencial. ¿Ok? Aquí lo importante es entender por qué, conforme yo suministre carga negativa al conductor A, va a cambiar el potencial entre los conductores. Eso es lo importante, ¿no? Y pues obviamente, repásenlo, estudienlo y si no, pues pueden preguntarme con todo gusto y con toda confianza. Y luego vimos que con base al principio de Gauss, o ley de Gauss, que también le llaman así, que no revisamos nosotros en el curso, porque les decía, bueno, para empezar no viene en el programa, pero además en mi interpretación hace falta un conocimiento de cálculo vectorial, o sea, no álgebra, sino cálculo vectorial, que, digamos, rebasa el nivel de lo que ustedes están estudiando y tratar de aterrizar el principio de Gauss sin el uso del cálculo vectorial, en mi opinión, sería contraproducente, ¿no? Porque, pues bueno, tendremos que hablar de superficies imaginarias y hablar de cosas imaginarias en términos físicos siempre es contradictorio. Entonces, no vimos el principio de Gauss, aquí tuvo que haber un acto de fe de ustedes, pero yo les decía que el principio de Gauss, que por cierto es una de las ecuaciones de Maxwell, de las cuales hablaremos de manera cualitativa al final del semestre, pues podíamos llegar a este cálculo de la capacitancia, ¿no? Entonces, en un arreglo de placas paralelas, la capacitancia también puede ser calculada como esta cantidad que está aquí, y yo les hacía el comentario de que este resultado debería de ser sorprendente, ¿no? Para ustedes, aunque cuando lo escribí en el pizarrón a nadie le sorprendió, pero bueno, el punto es, la capacitancia es una constante de proporcionalidad entre carga y potencial. Y por toda la discusión que ya tuvimos, el potencial está relacionado de alguna manera con la energía que tendría una carga que estuviera transitando en este sistema, ¿no?
Entonces estamos relacionando la energía con cantidades meramente geométricas. Se fijan, esta A es el área, aquí está dibujado en una libreta, pero bueno, imagínense una placa, ¿no? Que tiene un área. Entonces, esta A es el área de la placa y esta D es la distancia que lo separa, ¿ok? Entonces, la capacitancia, que en términos no generales, sino fundamentales, relaciona, por la discusión que tuvimos, energía o potencial, pues únicamente depende de la geometría, ¿no? O sea, eso debe llamar la atención, ¿no? ¿Cómo es posible o cómo podemos entender que una cantidad física, como la energía o el potencial, dependa únicamente de la geometría? O, como yo les dije, topología, ¿no? Si queremos llevarlo un poquito más allá. Entonces, esto se lo dejo para su reflexión crítica de pues esta curiosidad, ¿no? Que encontramos en el cálculo de la capacitancia. Y yo pienso que ustedes en sus cursos anteriores ya vieron otro tipo de modelos matemáticos que relacionan energía con propiedades geométricas, ¿ok? Desafortunadamente, digamos, ese no es el enfoque del curso, simplemente queda como algo que a ustedes les debe llamar la atención. Y pues si queremos calcular la capacitancia, pues aquí están las ecuaciones, ¿no? Que no es nuestro objetivo. O sea, en este parcial no vamos a tomar el arreglo de capacitores, únicamente el significado de la capacitancia, ¿ok? E independientemente de los exámenes, lo importante de toda esta discusión es que entiendan qué es la capacitancia y por qué puede ser relacionada únicamente con geometría, ¿ok? Y dijimos que esta epsilon cero era conocida como la permitividad del vacío. Hablamos de qué significaba físicamente, ¿no? Eso ya lo dejamos. Pero aquí lo importante era que la constante K del principio de Coulomb y del campo eléctrico y del potencial electrostático era igual a 1/4 veces pi, esta constante que está aquí, ¿ok? Entonces yo les decía que ese 1/4 pi se obtiene, digamos, cuando uno considera la simetría esférica o radial del problema, ¿ok? Entonces la constante K, a pesar de que es un valor que nunca cambia, que hasta nos aburre escribirlo, ¿no? 9 por 10 a la 9, realmente captura información física del sistema. ¿Qué información? Pues la simetría esférica de cada problema que resolvemos, ¿ok? Y dijimos que cuando resolvíamos la integral del ángulo sólido para ángulos invariantes, nos da un factor de pi que al final se reducía al 1/4 pi sobre epsilon cero, ¿ok? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? De la capacitancia y de lo que, o sea, físicamente hablando, y de lo que estudiamos. Muy bien. Y finalmente, o sea, con esto terminaremos el repaso. Recuerden, hasta aquí viene el parcial. Si hablamos del examen parcial, si hablamos de lo importante que es el conocimiento que están obteniendo, pues la historia continúa, ¿no? Y continuará en el semestre. Entonces, comentarios. No discutí nada a propósito acerca de las unidades, de cada cantidad física. Entonces, recuerden, cada cantidad que estudiamos tiene unidades. Entonces, es importante que las recuerden. A propósito, no las discutí para que ustedes vayan a sus anotaciones y vean qué unidad corresponde a cada cantidad. Y recuerden también que, esto lo hablamos en el curso, en clase, el entender las unidades nos permite de alguna manera entender la física de la cantidad que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, el campo eléctrico tiene unidades de Newton sobre Coulomb. Entonces yo puedo entender, ¿no? Al ver las unidades, que estoy relacionando fuerza con carga, ¿no? Y toda la discusión que tuvimos. Entonces, eso se los dejo a ustedes, ¿no? Y obviamente, cuando hablen de alguna cantidad física, pues tienen que hablar de las unidades. Yo a propósito no lo hice. Otro comentario, lo hice, pero sí es importante que lo recalque. Los modelos matemáticos o fórmulas, en términos más arcaicos, presentados para el capacitor son solo válidos para la geometría rectangular, ¿sí? O sea, otra vez, si hablamos de cilindros, si hablamos de esferas, esta cantidad no necesariamente es válida. Esta sí, esta es universal, ¿ok? Y bueno, por último, miren aquí dice, cualquier duda que tengan de este repaso que vimos. Recuerden, este repaso tiene como fundamento la clase en línea que tendríamos que tener el día jueves 14 de marzo. Yo decidí, lo platiqué con la maestra Berta, ¿no? Que es digamos, la secretaria académica, y le pregunté si estaba de acuerdo en que yo subiera un video. Me comentó que sí. Entonces la idea es que ustedes vean el video y cualquier duda que se les genere la podemos atender en la próxima clase, ¿ok? La idea del video pues es que lo puedan ver tantas veces como gusten. O sea, imagínense, ¿no? Sería increíble que una persona vea más de una vez un video que solo habla de física, pero pues ojalá sea el caso. O que al momento de verlo, pues
puedan regresar a algún concepto que no entendieran o que yo hable muy rápido, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, la idea es, vean este video. Los que tenemos clase el viernes, que son el grupo D de CNE y el grupo C de Ingeniería, pues véanlo mañana. Eso es parte de su obligación, ¿no? La clase que tendremos mañana. Los del B, ya dijimos, vamos a ser un poco laxos, pueden verlo algún otro día. Pero el punto es, vean el video, entiendan los conceptos que platicamos en el video. O sea, bueno, ahorita yo lo estoy grabando, pero en el futuro va a ser un video. Y escriban cualquier duda que les haya generado, ¿no? O sea, algunos conceptos los dejé a medias a propósito, con el fin de que ojalá generara dudas en ustedes. Otros conceptos los abordé totalmente, pero pues puede ser que haya dudas. Recuerden, el punto de partida es que ustedes están aprendiendo algo nuevo. Entonces, tiene que haber dudas, ¿no? Entonces, cualquier duda la atendemos en la próxima clase o el día de mañana, mañana jueves 14, me pueden contactar a mi correo, aquí está mi correo institucional, o ustedes tienen mi número telefónico en el grupo de WhatsApp. Ese no lo escribí aquí, pues dudo que alguien más aparte de ustedes vea el video, pero si así fuera, pues para que no tuviera mi número, ¿no? Pero ustedes lo tienen. Entonces, con toda confianza, recuerden, no les hago ningún favor, es mi trabajo resolver sus dudas. Entonces, con toda confianza, pueden escribirme una duda a este correo o a mi número, yo la atenderé. En el caso del grupo B, dijimos que podíamos incluso generar ahí, si fuera necesario, una clase en línea para atenderlo, porque la siguiente vez que nos vemos va a ser el primer parcial. Y si no fuera así, en la próxima clase, cualquier duda, si nos llevemos las 2 horas o la hora en atendiendo dudas, pues casi que de eso se trata, ¿no? De eso se trata el curso, de que surjan dudas en ustedes para que así puedan ustedes armar su propio conocimiento. Y no el conocimiento que propone el libro o el conocimiento que propongo yo, sino su propio conocimiento. Entonces, hay que seguir ese método socrático, ¿no? Aristóteles, socrático, sí, de responder dudas, 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 ¿no? Que su conocimiento se construya a base de responder preguntas. Entonces, ahí están los datos, ahí están los comentarios. Y les recuerdo, ya tenemos fechas fijas para el examen, ¿ok? Entonces, pues nada más estudien por favor. Estudien porque ya hablamos con cada grupo sobre los resultados de los exámenes cortos. Bueno, con el grupo C de Ingeniería hablaré el viernes, pero en general no fueron los esperados, ¿no? En general. Entonces, yo pienso que tienen que estudiar de manera continua, no nada más antes del examen. Entonces, algo que sí les quiero comentar, en los 3 grupos, cuando hicimos el examen corto, surgieron un montón de dudas, ¿no? Ya les dije, a un grupo le fue muy bien, a otro le fue muy mal, bueno, ya hablaré con todos, ¿no? Pero el objetivo no es decir a quién le fue bueno y a quién le fue mal. Lo que aquí sí les quiero dejar como enseñanza es por qué esperarse hasta el examen para resolver las dudas que tienen. ¿Por qué no hacerlo desde el principio? ¿No? Entonces, la estrategia de resolver sus dudas un día o una semana antes del examen, yo con todo gusto las voy a atender, pero no necesariamente es una estrategia adecuada. Entonces, traten de tener un estudio continuo, por eso es que les pregunto dudas cada clase. Ya vamos a tener más exámenes cortos. Me estaba esperando a que pasaran los primeros extras nada más. Y bueno, ahí puse la foto de Einstein porque algo había que poner. No hemos visto a Einstein, pero ya algún día lo veremos, ¿no? Esta ecuación la vamos a estudiar muy bien. Y otro comentario que les quería hacer. eh, de hecho, a un grupo ya se lo hice, al D, perdón. Eh, si bien es cierto que nosotros estamos dando un enfoque al curso de entender los conceptos físicos fundamentales que dan lugar a los conceptos, digamos, construidos, ¿no? O no fundamentales, llamamos de primeros principios, ¿no? Eh, pues claro, o sea, ustedes ven aquí, Einstein es uno de los físicos más reconocidos, al menos a nivel coloquial y también a nivel fundamental. Y vean, ¿no? Aquí el cuate escribió puras ecuaciones, ¿no? Está lleno de ecuaciones. Entonces recuerden, la física no son ecuaciones. Las ecuaciones son los modelos matemáticos que describen la física que estamos hablando, ¿ok? Entonces, en este caso, para los físicos, o para ustedes que están estudiando física, al menos este semestre, y los anteriores, por supuesto, las matemáticas son el lenguaje mediante el cual expresan los modelos físicos. Entonces, más allá de llenar el pizarrón de ecuaciones, lo importante es que entiendan cada uno de los símbolos que están ahí. Y por lo tanto, para los que ya no los veo hasta el examen, que son el B, y para el D y para el C, es más importante para mí que sepan razonar un problema y describir su razonamiento que llenar la hoja de ecuaciones, ¿ok? No digo que lo segundo no es importante, de hecho tienen que saber hacerlo,
Pero si llenan la hoja de ecuaciones sin saber lo que están resolviendo, pues pasa lo que pasó en los exámenes cortos, ¿no? Hicieron cálculos, o sea, cuando les preguntaban, ¿no? Bueno, ¿y qué significa esto que hicieron? Me decían, bueno, pues es que no sé, porque no sé qué. Entonces, hay que trabajar en ello, hay que entender bien los modelos y ya después nos preocupamos por las ecuaciones, ¿ok? Y otra vez, que quede aquí sentado en este video, que se los dije y se los repito y se los digo cada clase, pensando no en su conocimiento, sino en el examen de admisión, pues el examen de admisión reduce en la física a problemas, ¿no? O a saberse constantes de memoria. Entonces, si alguien tiene algún ejercicio, con algunos ya he trabajado algunas, algún ejercicio o alguna inquietud sobre cómo pueden preguntarles en el examen de admisión, pues lo podemos trabajar también en clase, ¿no? O sea, problemas rebuscados o qué sé yo, los podemos trabajar con toda confianza. A mí lo que me interesa es que entiendan el concepto físico para la construcción de su conocimiento. Pensando en el examen de admisión, pues bueno, ahí ya lo atacamos de manera distinta. Entonces, estudien, cualquier duda la vemos en clase, particularmente el grupo B de CNE, cualquier duda me pueden contactar a mi correo, mi número, y el grupo D de CNE y el grupo C de Ingeniería también. Digo el B porque pues el B ya no lo veo hasta el día del examen. Pero, por favor, estudien, ¿no? Ese es como que el mensaje final que les quiero dar. Espero que este video les sea de utilidad. Espero que lo puedan estudiar varias veces, o sea, que puedan verlo más de una vez, al menos ciertas regiones. Espero haber podido transmitir los conceptos de manera adecuada y en el caso en el que a propósito no lo hice, espero que se hayan generado en ustedes las dudas necesarias para poder entender los conceptos. Y pues bueno, aquí terminamos con este video que hace las veces de la clase en línea que tendríamos el día jueves 14 de marzo. Y pues nos estamos viendo, muchachos, muchachas, que estén muy bien.